Hola, qué bueno encontrarnos de nuevo para seguir explorando juntos. Hoy tenemos un tema que, bueno, quizás suena un poco lejano, el tabernáculo. Pensemos un poquito. Israel acaba de salir de Egipto. Vieron milagros tremendos, el mar abriéndose, ¿no? Y de repente Dios les dice, construyanme una carpa. Sí, una carpa súper detallada y todo, pero en medio del desierto. ¿No es como raro después de tanta maravilla por qué Dios querría, digamos, una casa portátil? Es una pregunta genial, ¿eh? Porque nos lleva justo al corazón del asunto. A ver, imagina que quieres mucho a alguien, pero han estado lejos. ¿Qué es lo primero que buscas? Estar cerca, ¿no? Abrazarlo, charlar. Exacto, pues el tabernáculo no era tanto el edificio, la tienda en sí, sino el deseo, pero un deseo profundo de Dios, de como dice Éxodo, habitar en medio de ellos. Piensa que después de lo del Edén, cuando entró el pecado, hubo como una distancia, ¿verdad? Adán y Eva se escondieron, Dios preguntando ¿dónde estás? Claro, ¿se rompió algo ahí? Pues el tabernáculo es como si Dios respondiera con muchísimo amor, aquí estoy yo. Quiero poner mi tienda junto a las suyas, vivir entre ustedes, ser su vecino. O sea, no buscaba distancia, sino todo lo contrario, una cercanía. Radical. ¡Wow! ¡Qué buena forma de verlo! No es un paso atrás, sino Dios diciendo, quiero estar con ustedes. Ok, me gusta. Entonces, si esa era la idea, ¿cómo lo hicieron? Porque leyendo las instrucciones, por ejemplo, en Éxodo 35, la lista de materiales es, oro, plata, bronce, telas finísimas, maderas especiales, pieles. ¿De dónde sacó todo eso un pueblo que acababa de ser esclavo y andaba por el desierto? Esa es otra parte preciosa de la historia, fíjate, porque revela cómo estaba el corazón de la gente. No fue un impuesto, ¿eh? No fue una orden tipo, tienen que dar tanto. Fue totalmente voluntario. La Biblia usa unas frases, mira, dice, todo generoso de corazón, aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Salió de adentro, ¿sabes? Como un impulso de gratitud. Como cuando alguien te hace un favor enorme y tú quieres, no sé, agradecerle como sea. Algo así. Pero imagínatelo a gran escala. Les acababa de dar la libertad, la vida misma. Querían responder a eso. Y parece que respondieron, con todo. Hay una parte increíble en Éxodo 36 que dice que la gente traía y traía y traía, tanto que Moisés les tuvo que decir que ya pararan. Sí, sí, literal. Dice que tenían material abundante. Y sobraba. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué emoción debieron sentir? O sea, la gratitud era tan grande por ser libres, por tener a Dios tan cerca, que querían darlo todo. Exactamente. Es una foto súper poderosa de corazones tocados por la gracia de Dios. Y no solo dieron cosas, ¿eh? Dios también preparó a la gente con las habilidades. Ahí es donde aparecen Bezalel y Aholiab. La Biblia dice algo hermoso, que Dios los llenó del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¡Wow! Y ese es un principio súper importante para nosotros hoy, ¿sabes? Dios no solo nos llama a hacer algo para Él, sino que también nos da los dones, los talentos, la capacidad para hacerlo. Quizás tú sabes, no sé, tocar un instrumento, o eres bueno organizando, o cocinando, o simplemente escuchando a otros. Dios puede usar eso, sea grande o pequeño, para su obra. Igualito que usó las manos de esos artesanos. O sea, un proyecto que nació de la gratitud de la gente y que Dios mismo capacitó. ¡Qué bien! Ahora, metiéndonos ya en la tienda. Tantos detalles, ¿no? Las cortinas, los muebles, los colores. Éxodo le dedica capítulos enteros a describir cómo tenía que ser cada cosita. ¿Era solo para que se viera bonita o había algo más? ¿Un mensaje escondido en todo eso? Uy, definitivamente. Había un mensaje profundísimo. Piensa en el tabernáculo como si fuera como un mapa visual. O como dice el libro de Hebreos, una sombra, una especie de avance de algo mucho más grande y real. ¿Un avance de qué? De Jesús y de todo su plan para rescatarnos. Cada parte, cada ritual que se hacía ahí era como una lección con objetos, ¿sabes? Que enseñaba sobre quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo podíamos volver a estar cerca de Él a pesar de nuestros errores. Era como el evangelio contado con símbolos. Un mapa hacia Jesús. Me gusta esa idea. A ver, explícame un poco cómo funcionaba ese mapa.
Empecemos por la entrada, lo primero que veías al llegar. Estaba el atrio y ahí un altar grandote, ¿no? El altar del holocausto, correcto. Ese altar de bronce era como el primer punto de contacto. Y ahí se ofrecían sacrificios de animales. Sé que hoy nos puede sonar un poco fuerte, pero el mensaje era doble y súper claro. Primero, el pecado, nuestros errores, son algo serio para Dios. Tienen consecuencias. Segundo, y esta es la buena noticia, Dios mismo dio una solución para el perdón. Un sustituto inocente moría en lugar de la persona que había fallado. Ah, ok. Como que alguien pagaba por el error de otro. Exacto. Y todos esos sacrificios eran como una flecha gigante apuntando hacia el futuro, hacia el sacrificio perfecto y único de Jesús en la cruz. Su muerte fue el pago definitivo por nuestros pecados, para que pudiéramos ser perdonados y aceptados por Dios. Como dice la Biblia, su sangre nos limpia. Era, digamos, el paso necesario para poder acercarse a un Dios santo. Entendido. Reconocer el problema, el pecado, y ver la solución que Dios da en Jesús. Vale. Una vez pasado ese altar, ya se entraba a la tienda, en sí, al primer cuarto, el lugar santo. ¿Qué había ahí dentro y qué significaba? Dentro del lugar santo, la atmósfera era distinta. Era un lugar para la comunión diaria con Dios. Había 3 muebles principales. Primero, una mesa con unos panes especiales. Eso nos recordaba que Dios nos da lo que necesitamos cada día, nuestro sustento, y apuntaba a Jesús como el pan de vida, el que nos alimenta espiritualmente. Ajá, el pan. Segundo, un candelero de oro con 7 lamparitas siempre encendidas. Iluminaba todo, simbolizaba a Jesús como la luz del mundo, la verdad de Dios que nos guía. La luz, claro. Y tercero, un altar más chiquito donde se quemaba incienso todo el tiempo. Ese humito aromático que subía representaba nuestras oraciones llegando a Dios y también la intercesión constante. Oraciones. En resumen, el lugar santo nos hablaba de esa relación viva, diaria, que podemos tener con Dios gracias a Jesús. Él nos alimenta, nos guía con su luz y escucha nuestras oraciones. Comunión diaria. Eso ya suena mucho más cercano, más personal. Pero había otra separación más, ¿verdad? Un velo, una cortina muy gruesa y bordada, antes de llegar al último cuarto. ¿Por qué esa división? Sí, ese velo era un símbolo súper fuerte. Representaba la barrera que el pecado había puesto entre nosotros, los seres humanos imperfectos, y un Dios perfectamente santo. Era como un recordatorio visual de que por nosotros mismos no podíamos entrar así nomás a la presencia más íntima de Dios. Detrás de ese velo estaba el lugar más sagrado de todos, el lugar santísimo. ¿Y qué había ahí, en ese lugar tan especial, tan prohibido casi? Ahí dentro solo había una cosa, el arca del pacto. Era como un cofre de madera, pero cubierto de oro puro por todos lados. Dentro estaban las tablas de piedra con los 10 mandamientos, o sea, la ley de Dios. La tapa del arca se llamaba propiciatorio, que significa algo así como lugar del perdón. Y encima tenía 2 figuras de querubines, de ángeles, hechas de oro. Ese lugar representaba el trono mismo de Dios aquí en la tierra, su presencia directa. ¡Wow! ¿Y quién podía entrar ahí? Solamente una persona, el sumo sacerdote, y solo una vez al año, en un día súper especial llamado el Día de la Expiación. Entraba para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. Era como el corazón del tabernáculo, el punto más cercano a Dios. Suena muy exclusivo y solemne. Pero entonces, ¿qué pasó con ese velo? ¿Sigue ahí esa separación? Ahí viene una de las noticias más espectaculares del Evangelio. Cuando Jesús murió en la cruz, los evangelios cuentan que ese velo gruesísimo del templo, que era como la versión permanente del tabernáculo, se rasgó en 2. De arriba abajo. Sí, ¿Se rasgó? solo. Sí. Imagínate la escena. Fue como una señal directa de Dios diciendo, el camino está abierto. Ujú. Por el sacrificio de Jesús, esa barrera del pecado fue quitada. Ahora, cualquiera que confíe en Jesús tiene acceso directo a la presencia de Dios. Ya no necesitamos un intermediario humano especial ni rituales complicados. Podemos acercarnos a Dios con confianza, ¿sabes? Como un hijo se acerca a su padre. ¡Qué increíble! Y no solo eso. El libro de Hebreos nos dice que Jesús está ahora mismo en el cielo intercediendo por nosotros.
hablando con el Padre a nuestro favor, constantemente. ¡Qué maravilla! Pasar de esa separación tan marcada a poder entrar directo gracias a Jesús. Todo el tabernáculo parece diseñado para llevarnos a Él, ¿no? Y después de construir todo esto con tanto detalle, tanto esfuerzo, ¿cómo fue el momento final? La inauguración, digamos. Fue un momento, culminante, lleno de asombro. Éxodo, en el último capítulo, lo describe. Una vez que todo estuvo listo, tal cual como Dios había dicho, pasó algo extraordinario. Una nube, que era la señal visible de que Dios estaba ahí, cubrió la tienda. Y dice que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La presencia de Dios bajó de una manera tan real, tan tangible, tan poderosa, que llenó todo el lugar. ¡Wow! ¿Y la gente lo vio? Claro, era tan intensa esa gloria que al principio ni Moisés podía entrar. Imagina el sobrecogimiento, esa mezcla de temor reverente y alegría inmensa del pueblo. Al ver esa confirmación, Dios estaba allí en medio de ellos. Cumpliendo su promesa de vivir con ellos, esa nube y el fuego los iban a guiar día y noche en su viaje. Puedo casi sentir la piel de gallina de ese momento. Y esa idea de Dios habitando, viviendo visiblemente con su gente, ¿eso siguió pasando después? ¿O fue solo ahí? El cumplimiento más hermoso en Jesús mismo. El Evangelio de Juan lo dice de una forma que nos conecta directo con el tabernáculo. En Juan 1, versículo 14 leemos: «Y aquel verbo, o sea Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros». ¿Sabes qué? La palabra original griega que se usa ahí para habitó es skenoo. Significa literalmente puso su tabernáculo o acampó entre nosotros. No te creo. ¿En serio? ¿En serio? Jesús mismo es Dios poniendo su tienda, acampando con la humanidad. En Él, Dios se hizo cercano de la forma más radical que te puedas imaginar. Se hizo uno de nosotros. Y la historia no termina ahí, ¿eh? Tiene un final todavía más glorioso. Esa presencia que vimos en la tiendita del desierto, y luego en Jesús caminando entre nosotros, nos lleva a una promesa futura increíble. El libro de Apocalipsis, al final de la Biblia, describe la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Y escucha lo que dice: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». ¡Wow! Ese es el destino final. Una vida donde estaremos cara a cara con Dios, sin velos, sin separación, disfrutando de su presencia directa, perfecta, para siempre. Ese deseo de Dios de vivir con nosotros se cumplirá totalmente. Es fascinante seguir ese camino, ¿no? Desde una tienda en el desierto, pasando por Jesús mismo caminando aquí, hasta esa promesa final de estar con Dios para siempre. El mensaje constante parece ser ese deseo inmenso de Dios de estar cerca, de arreglar esa relación que se había roto. Exactamente. Todo ese plan detallado del tabernáculo, que a veces nos puede parecer complicado, en realidad nos revela el corazón de Dios. Nos muestra que Él es santo, que es justo, que el pecado es algo serio, pero sobre todo revela su amor gigantesco y su plan increíblemente detallado para traernos de vuelta a Él. Cada detallito no era un capricho, ¿sabes? Mostraba cuánto le importa a Dios cada aspecto de nuestra relación con Él. No era solo un lugar para hacer rituales, era un camino diseñado por puro amor para que pudiéramos reconciliarnos y tener comunión con Él. Y esto nos lleva a algo muy personal, muy transformador para nosotros hoy. Si el tabernáculo físico era una sombra, una copia, y Jesús fue el cumplimiento, ¿dónde vive Dios ahora de manera especial? Buena pregunta. La Biblia nos da una respuesta que es asombrosa. Para los que hemos creído en Jesús, nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo. Nosotros. Como personas, ¿sí? Dios ya no vive principalmente en edificios hechos por manos humanas. Él elige vivir dentro de nosotros por su Espíritu. Ese mismo deseo de Dios de acampar con su pueblo allá en el desierto se cumple hoy de la forma más íntima que existe, en nuestros corazones. Eso lo cambia todo. Saber que Dios quiere hacer su hogar en mí, en nosotros. Así es, y nos deja con algo en qué pensar, ¿no? El tabernáculo de aquí era una copia,
Hebreos nos dice que Cristo está ahora mismo ministrando en el verdadero santuario, el celestial, como nuestro gran sumo sacerdote. Él está activo, intercediendo, trabajando a nuestro favor. Entonces, la pregunta que quizá podríamos llevarnos es, ¿cómo cambia nuestra vida diaria, nuestro día a día, el saber que Jesús está ahora mismo en la presencia del Padre por nosotros y que su Espíritu vive en nosotros? ¿Cómo podemos vivir más conscientes de esa presencia constante, de ese cuidado lleno de amor, del mismo Dios que tanto, tanto anhelaba estar cerca de su pueblo en aquella tienda en el desierto? Él sigue deseando esa cercanía hoy, contigo, conmigo, con cada uno.